Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿qué tal? están? Esto es el multiverso de Pedros. En este episodio vamos a conversar sobre quiénes dominan el mundo. ¿Qué tema? Gran tema. Esperemos terminar vivos. Bueno, es un tema súper polémico, Mm. tiene muchas aristas. Bueno, de mi lado yo tengo más de 35 años que estoy metido en estos temas, leyendo, investigando. Justamente por eso, para el que no está en esto, todo lo que yo hable ahora va a ser netamente ciencia ficción. Inclusive tú como psicólogo es muy probable que me orientes con algún colega tuyo para tratarme, porque realmente el que no ha participado, no ha leído mucho de esto, sí suena como ciencia ficción, pero bueno, yo tengo que expresar lo que realmente siento y creo, ¿no? Bueno, hay que trasladarse, para poder meterse en el tema, hay que trasladarse un poco a los orígenes del ser humano. No vamos a hablar de civilizaciones ni quién creó al ser humano en sí, porque tendríamos 10 programas que hacer. Ese es otro episodio. Claro, pero sí ubicar un poquito para arrancar desde donde, creo yo, aparece todo, ¿no? Se comenta que en el planeta hubo 4 civilizaciones. Esto hablando de cientos de miles de años, ¿no? Atrás. Una fue la polar, la hiperbórea, la Lemuria y la Atlántida. Tal vez la Atlántida la que más suena, ¿no? Sí, Porque pensé fue que la ibas a mencionar a última. los sumerios, algo así, pero es más atrás entonces. Claro, bueno, o están mezcladas un Ya. poco dentro de esa civilización. Pero es ¿cuatro civilizaciones contemporáneas o una tras de otra? Una tras de otra, pero obviamente con miles de años De de diferencia. diferencia entre sí, ¿no? Ajá. Todas tuvieron su evolución y su extinción. Luego de eso es que comienza la creación del Homo. Ya. Ahí es donde ya empezamos con el homínido, que es más tipo parecido al simio en sus actitudes, en su forma. Aparece Darwin, digamos. Claro, es lo que yo hablo contrasta un poco lo de la teoría darwinista. Incluso. Porque el Homo fue creado con diferentes fibras de ADN y entre una de esas fibras era fibra de chimpancé. Por eso el motivo... Espérate, antes de avanzar. Sí. Cuando dices fue creado, estás hablando de que estas civilizaciones, ¿de dónde eran? Bueno, son genetistas cósmicos. En realidad, que crearon, viajeros. acá era como un planeta laboratorio. Entonces no eran de aquí. No eran de aquí. Llegaron. No, por eso te dije, no iba a entrar en ese detalle porque es muy largo. Pero para ¿no? entender, llegaron. Sí, por supuesto. Ya. Crearon el Homo. El Homo era muy similar al mono. Andaba de árbol en árbol comiendo frutas y se escapaba de los animales salvajes. Eso es lo único que hacía. Un homínido, pues, ¿no? Claro, exacto. ¿Qué pasa? Lógicamente vieron que no tenía raciocinio, entonces trataron después, esto siempre hablando de miles de años, ¿no? Trataron de implantarle en el ADN ya el conocimiento. De ahí es que viene el nombre de Homo sapiens. Ajá, ya. Para hacer una aclaración con lo que me comentaste de Darwin, la teoría de Darwin es que el mono fue evolucionando hacia el hombre. Claro, de Australopithecus, Exacto. Homo habilis, Exacto, Homo erectus, exacto. Homo sapiens, Homo sapiens sapiens. De acuerdo a esto que yo te comento, no. Y justamente es porque el Homo fue creado con una fibra de ADN del chimpancé, Ya. pero no como el chimpancé en sí, porque tenía varias fibras de otras cosas, ¿no? Ya. Entonces, por eso es ciertas similitudes, pero no tiene nada que ver con el mono, con el chimpancé, ni es una Ya, procedencia de ellos, ¿no es Sí, cierto? te sigo. Bueno, entonces llegando al Homo sapiens, el Homo sapiens, bueno, ya con su ADN, donde aparece un poco el discernimiento, empezar a creer, a hacer cosas, a vestirse, a crear su propia cueva, su propia vivienda. Pedro, pero entonces no fue una progresión, no fue una evolución, fue No. este monito está como Claro, muy rudimentario. Sí, muy rudimentario. Vamos a darle raciocinio. Entonces de un homínido saltamos a un Homo sapiens. Claro. Ya. Ahí entonces el Homo sapiens, ahí sí empieza la evolución por su cuenta. Y sí, como te venía diciendo, va creando su propia vestimenta, sus cuevas como lugar de vivienda, va creando sus armas para cazar y alimentarse, sus herramientas para cultivar la tierra y bueno, y obviamente
miles de años fueron pasando y cada vez la evolución, ahí es netamente evolución. Ahí sí ya fue evolucionando cada vez más y bueno, avanzando en muchas cosas más. A la civilización. Exacto. Ya. Dentro de esa evolución y avance es donde viene el tema donde para mí comienza todo. ¿Por qué? Porque aparecen en el planeta ciertas civilizaciones extraterrestres que algunos dicen que vinieron deportados en cierta forma de alguna confederación galáctica, otros dicen que no, que ellos mismos fueron creando como puertas interestelares, ¿no?, para poder lograr entrar al planeta. Y la cuestión es que llegaron, y no una, varias razas. Estas razas cuando llegaron, para el ser humano, imagínate, fueron vistos como dioses. Claro. Porque, o sea, eran como los chamos de... Imagínate si hoy nos preocupamos por un ovni, por ejemplo. Claro. Imagínate en esa época que no existía la tecnología de ahora, una nave que trae ciertos seres diferentes, claro, y encima con una tecnología hiper avanzada, ni hablar. Sí, claro. Era como, son dioses, obviamente. Claro. Es como que una persona con un celular se vaya al siglo XIV. Exacto, tal cual. ¿Qué pasa? Lo que menos eran dioses, ¿no? Porque todas eran razas negativas, oscuras, llamámosle así, pero sí muy avanzadas. O sea, negativas e involucionadas espiritualmente, pero muy avanzadas técnicamente y mentalmente, con grandes habilidades. De ahí es lo que se justifica un poco en esa época que viene la construcción de las famosas pirámides, los grandes monumentos, y se justifica un poco también las efigies que aparecen en esos monumentos o en esas pirámides. Ajá. Que si tú ves hasta el día de hoy te ocupas de decir, pero ¿por qué había personajes con, no sé, un sentido reptiliano, otros con cara de felino, otros con cara de pez? Eran porque eran las representaciones de las razas que habían llegado en ese momento. O sea, Anubis, los exacto, dioses. Exacto. Esas razas que yo te las nombro como extraterrestres, que eran de diferentes tipos, eran las que han sido expresadas ahí en esos dibujos, en esas imágenes, ¿no? Ahora, dentro de esas razas, la que predominó y la que nos maneja o nos ha manejado hasta el día de hoy es la reptiliana. La reptiliana es una raza, una de las más beligerantes del universo, una de las más conflictivas, muy guerrera, muy tecnificada y con una mente impresionante, con un poder de manipulación tremendo, pero prácticamente cero sentimientos, ¿no? Esa es la que predominó y ahora viene el porqué, o sea, el fin del por qué instalarse acá en el planeta y de qué manera realizarlo. Esas son las preguntas claves, ¿no? El fin de estas razas es alimentarse, pero no alimentarse del ser humano, de comerlo, ¿no?, sino de alimentarse de las energías. ¿Cómo qué tipo de energías? Las energías negativas son su gran elixir, son su droga, su alimento. Ya. Es como para, no sé, para compararlo hoy con una droga que te vuelva inmortal o que te produzca una sensación de fortaleza, de magnitud total. Entonces, esa era su fin. ¿Pero qué es una energía negativa? Energía negativa es la que sale del ser humano a través de su sufrimiento, de sus padecimientos, todas negatividades. ¿Ya? El ser humano ya de por sí tiene una chispa interna, por eso hablamos de nuestro Dios interno, ¿no? Una chispa divina que es la que nos hace no solo evolucionar espiritualmente, sino ir despertando en conciencia. Cuando el ser humano logra ir despertando en conciencia, queda atrás todo lo otro, nadie puede llegarle de ninguna manera, porque eso es lo máximo. Pero mientras no va despertando en conciencia, si tú al ser humano lo tienes en la famosa matriz que hablábamos los otros días, atrapado, y en un mundo donde reina la negatividad, porque en este mundo de origen han reinado las guerras, el sufrimiento, el padecimiento. Entonces toda esa negatividad es una usina que
ellos la chupan de alguna forma y es lo que les sirve como elixir de vida. O sea, a el ellos. malestar de la vida, el malestar, la tristeza, la desesperanza, la angustia, la pena, los sentimientos negativos, entiendo. Exacto. O el padecimiento humano, ¿no? Que la vida tiene muchos, es un alimento que nutre y fortalece a los reptilianos. Exacto, exacto. Ahora, ellos no podían establecerse por una cuestión también de atmósfera, de densidades. Entonces, muchos se fueron a la parte intraterrena, muchos se fueron a la cuarta dimensión, que es la famosa dimensión etérea, donde no hay física y solo podemos acceder a ella a través del astral, lo que hablábamos las otras veces de los viajes astrales, y que justamente en esos viajes astrales se encuentran con este tipo de entidades, ¿no? Porque habitan en la cuarta dimensión. Y entonces desde ahí, por eso se habla que desde la oscuridad, desde la no presencia, es donde nos han manejado desde origen. Ahora, ¿de qué manera? Porque esa es la gran pregunta, ¿de qué manera nos han manejado? Ellos inicialmente se hibridaron con seres humanos, con mujeres, se cruzaron y se fueron formando ciertos linajes o familias. ¿Ya? Obviamente con sangre de ambos, ¿no? Sangre reptil, sangre humana. Esos linajes, esas familias, son las que desde origen, no sé si habrás escuchado alguna vez que siempre hemos dicho, escucha, este mundo lo manejan 12, 13, 20 familias nada más. Esas son esas familias que pertenecen a su linaje y que han sido ubicadas en el mundo en los principales cargos de posición. Ellos fueron los que crearon la política, el dinero, la economía, la educación, la alimentación. Ellos han sido los que han manejado los ciertos áreas de poder del mundo y por eso es que a raíz de ellos es que nos han dominado a nosotros. Cuando te hablo de familias o linajes, te va a sonar Rockefeller, te va a sonar Rothschild, las monarquías, JP Morgan. Son todos nombres de grandes banqueros, de grandes petroleros. ¿Pero por qué? Porque justamente a esas familias se les dio un posicionamiento dentro de esa matriz que ellos armaron, un posicionamiento óptimo para manejar todas las riquezas del mundo. Estas familias no se nutren como los otros de la negatividad, porque ya son humanos, claro, ya están mezclados, pero sí de que se nutren, del poder y del dinero. Entonces, a los otros, ¿qué les importa? Les sirve solamente que le traigan toda la usina de negatividad. Y desde ahí, de origen hasta ahora, con lo que estas linajes de familia han ido creando, han ido manejando a la humanidad. Ahora, es muy importante entrar en cada punto. Entrar en los puntos, por ejemplo, de la política, de la economía, del dinero, de la salud, de la alimentación, que es fundamental, porque todo esto tiene un fin. Todo esto no está ideado por estos linajes, está ideado por los de arriba, justamente de crear una matriz o un sistema de vida en donde al ser humano le cueste poder salir, poder avanzar en conciencia y despegarse de esa matriz. Porque como te dije antes, cuando el humano va logrando eso, va quedando atrás todo esto. O sea, pero se desliga de ser un insumo para ellos. O sea, un insumo de energía, exactamente. Y ¿no? pasa a otra... Y va evolucionando a otros planos, a otra dimensión, ¿no es cierto? O ya no tan involucrado con el tema, porque uno de los temas claves es el miedo. La creación del miedo. El miedo que nos han creado para todo genera energía negativa, obviamente. El miedo a poder tener trabajo, a poder ganar lo suficiente para, no sé, alimentar a tu hijo, llegar a fin de mes. Todo eso está creado en las diferentes entidades que se vienen manejando justamente para aplastarnos, claro, tenernos aplastados en una dimensión muy densa y que nos cueste poder avanzar. Porque ¿qué pasa? Si avanzamos nos despegamos de ellos, entonces ya no tienen más su alimento, ¿te das cuenta? Entonces por eso es que
tan importante para ellos someternos de esa manera. O sea, es un sistema de sometimiento, entonces. Es un sistema de sometimiento, exacto. Ahora, pero a ver, al inicio dijiste que eran 4 familias, uno de ellos era, recuerdo, un par, los Atlantes y los Polar. Eso yo lo nombré a nivel de, para dar un poco cómo vino de atrás hacia adelante. Ya, pero ¿no es los reptilianos... Pero ellos no tienen nada que ver, los reptilianos aparecen con el Homo sapiens. Son aparte. Antes, claro, antes, no sé, es probable que haya habido otro tipo de razas o que hayan confrontado otras. Yo te digo, a partir del Homo sapiens en adelante. Pero el reptiliano sería un ser de otro planeta que vino, pero dices que vinieron como, no sé, como cuando dicen que llegaron los españoles a América, ¿no? Claro, que llegaron gente en función de conquista. De prisiones, así. De conquista. ¿Y su conquista cuál era? Tratar de lograr la energía negativa, ¿no? No era el oro, no era el dinero, porque a ellos eso no les interesa eso. Pero sí tenían que lograrlo de alguna manera. Entonces la manera que fueron logrando, hibridándose, creando estas familias de humanos híbridas, y a través de ellos, sí, bueno, a ti te vamos a dar todo. Te vamos a dar todas las posiciones, los presidentes de las grandes potencias han sido siempre elegidos, manipulados por ellos, o sea, todo el control del mundo. Claro. Y de ahí, con ese control de todo, vamos a lograr el fin, es que mantener a la humanidad, sin que la humanidad se dé cuenta, porque nadie sabe que somos esclavos de ellos, obviamente, ¿no? En todo caso, no todo el mundo sabe. Claro. Y bueno, y de esa manera, una manera brillante, realmente, porque mentalmente son bárbaros, han logrado mantenernos. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de su misma raza ha habido separaciones. Se han formado grupos disidentes entre ellos, desde origen también. Y eso es lo que te da la explicación, porque algunos de esos grupos fueron los llamados Nibiru's, se instalaron en la zona de Estados Unidos y otros se instalaron en la zona de la Mesopotamia o de Asia o de Rusia. Y de ahí desde origen es el antagonismo que viene entre izquierda-derecha, capitalismo-comunismo. O sea, tú dices que la Guerra Fría fue una guerra de reptilianos. El origen es de ellos. ¿Por qué? Por el posicionamiento, por el dominio del mundo, por el control, todo. O sea, el fin va hacia lo mismo, hacia las energías, pero los híbridos, los que están acá, luchan ¿por qué? Luchan por la riqueza, luchan por el dinero, por el petróleo, por todo el diamante, el oro, ¿te das cuenta? Entonces de ahí de origen es lo que se justifica esa famosa rivalidad, inclusive guerras entre ellos, que también es por dos facciones disidentes. Claro, pero estamos abriendo una mirada bastante prisionera del mundo, ¿no? Totalmente. O sea, en todo caso, al menos es un poco lo que ahorita, con lo que ahorita me conecto, porque es una mirada en donde el ser humano es una especie de prisionero de linajes o de una raza que hace y mueve los hilos del poder, de la realidad, de las cosas para controlarnos, para tenernos ahí como una especie de borregos. Exacto. ¿Y eso tiene algo que ver con el nuevo orden mundial? ¿Algo Totalmente, claro. Ellos lo que querían hacer es llegar a un nuevo orden mundial para el 2030, que no lo van a lograr. Porque, ¿qué pasa? Acá hay un tema un poco controversial. Un poco. Sí. O sea, ya de por sí es... Ya, demasiado, ¿no? Los famosos Anunnakis, que supuestamente venían de Nibiru, que son los que se han instalado de base en Estados Unidos, es lo que han manejado desde origen prácticamente todo. Los otros siempre han estado, que son los que se los llama Cthulhus o te va a sonar más luciferinos, ¿no? ¿Se llaman así? Sí. ¿Luciferinos? Luciferinos o Cthulhus. Y son también la raza antagónica esta, que tratan también de dominar las posiciones de poder, pero te diría que estarían más emparentados con lo que hoy conocemos como el comunismo, o como la izquierda, y los otros como la derecha. Entonces, hasta ahora ha predominado en el mundo la derecha. Ahora viene predominando en el mundo
cada vez más la izquierda. Es porque esta otra raza está prevaleciendo ahora sobre esta. Ahí es donde el tema es bien controversial, porque ahí estamos los seres humanos en el medio y podríamos decir, bueno, nosotros no salimos nunca, casi vamos a estar o con uno o con el otro, ¿te das cuenta? Ahí está la parte nuestra, donde que a pesar de todo esto, nosotros seguimos evolucionando, seguimos despertando en conciencia y nos vamos alejando cada vez más de esto. Y se habla, eso yo no lo puedo confirmar, pero se habla sí de una gran guerra que está sucediendo ahora en el planeta, no solo entre estas dos facciones, sino ya también de llamados sombreros blancos, que son militares de todo el mundo, que de alguna manera quieren ir sacando toda esta porquería que nos ha ido manejando, o sea, sacando, pero digamos, humanos. Claro, humanos, por supuesto, sí, y sacando a los líderes de cada nación, de cada organización. Pero, o sea, para ordenarnos, sí. Cuando dices sacando, o sea, dijiste militares, uno se imaginó al escuadrón matarreptilianos, pero creo que te refieres a otro tipo de guerra, ¿o sí, cómo? Totalmente distinto. Por ejemplo, el FBI, la CIA, ya. Son todos organismos que están para un bando o para otro. Ya. Dentro de esos organismos hay infiltrados, que son seres humanos normales y que tratan de hacer el bien, de salir de todo esto. Y son los que están luchando también para ir eliminando a todos estos centros de poder, llamémosle OEA, ONU, OTAN, y que el ser humano también ya cada vez tenga más participación y no esté tan sometido, ¿no? O sea, sería como una tercera facción de poder. Claro, pero esto ya es una especie de Civil War, ¿no? Sí. Como en Marvel que agarran dos bandos, claro, de los poderosos y en el medio estamos nosotros totalmente dormidos, que no sabemos nada, ni conocemos el origen, ni como nada. que las balas pasan por encima y nosotros Totalmente. Hay mundo intraterreno, hay bases intraterrenas. ¿A qué te refieres con intraterrenos? Construidas debajo de la tierra. Ah, literal. Sí, literal. Las bases, bueno, no es ninguna novedad. Inclusive hay guerras dentro de las bases porque están dominadas por uno o por otro y se enfrentan entre sí. Y nosotros ni idea, ¿te das cuenta? Pero un poco el concepto, más que yo quería dar, es el origen del porqué, de quiénes nos controlan y nos manejan, a qué se deben. Y para mí tiene bastante asidero, porque si tú te pones a pensar, pero ¿por qué? Si nosotros tenemos, un Dios interno, una chispa divina, ¿por qué venimos tan aplastados? ¿Por qué estamos tan condicionados? Nos suicidamos, vivimos totalmente pensando en cosas negativas, cuando sabemos que si vivimos a través de lo positivo vamos creando lo que pensamos, ¿no? Y no lo hacemos. Entonces quiere decir que sí nos han creado una matriz tremenda, donde nos hemos inmerso todos, y a raíz de esa, bueno, nos cuesta salir y estamos imbuidos todos lo mismo. Todos nos levantamos algún día con miedo, con preocupaciones. O sea, dices que eso no debería ser el estado natural. No debería ser el estado natural. Pero como yo te explicaba la otra vez, yo creo, y esto es mío, yo creo que aún así todo esto es como una especie de película o de juego gigante, que tiene que existir o tuvo que existir para que el ser humano vaya evolucionando, pero no de una manera fácil. Claro, si no le pones dificultad al juego no puedes avanzar. Tal cual. Vaya avanzando con dificultades. ¿Por qué? Porque todas esas entidades negativas, oscuras, también van a tener que evolucionar en algún momento. Y también en algún momento llegar a lo que hablábamos de la fuente. Entonces, no solo los que estamos acá como seres humanos y que queremos salir adelante. Claro, yo sí tengo, o sea, me parece interesante en la medida en que, claro, como has visto me he quedado como comiendo mi orejita mi orejita y tomando mi café, escuchando atentamente, porque es un tema, si no es nuevo, o sea, sí lo he escuchado, hay bastantes videos e información de esto, pero nunca lo había escuchado así, con ese orden, ¿no? Claro. Porque le has dado una trama interesante. Ahora, pero sí, y es un poco la forma en la que yo lo veo, a veces este tipo de digamos,
yo lo veo como una teoría también, porque es Claro. una propuesta de cómo funciona el mundo, ¿no? Ese tipo de teorías creo que pueden sonar a veces como atemorizantes, también suenan como eso, ¿no? Como que nos puedes transmitir la sensación del pucha. Entonces yo no soy como dueño mucho de lo que hago, ¿no? Y asusta, ¿no? Asusta, pero te ayuda también a despertar un poco, porque también es, pucha, pero yo he estado manipulado de alguna manera. Entonces, en esa matriz, en esa manipulación, yo también me he dejado manipular. Entonces, si yo también voy dejando de lado esto, aquello, lo otro, ya me voy saliendo del juego, ¿te das Ahora, cuenta? pero eso es un dilema del ser humano en general, ¿no? O sea, hasta qué punto ser conducido o conducir Claro. también, ¿no? O sea, ese es, al margen de esto, creo que es como algo que es central en la existencia, o sea, en cómo los seres humanos funcionamos, ¿no? Esta tendencia que tenemos a seguir al grupo, ¿no? Incluso hay experimentos sociales que se hacen en donde todo el mundo empieza como a señalar o a mirar hacia un lado y la gente como que todo el mundo lo hace, yo lo hago, ¿no? Entonces como claramente nos influenciamos por el grupo, por la masa, eh, o también ser reactivo, porque eso también ser reactivo te puede llevar más bien, a la cólera, yo no me voy a dejar, Claro. a la fuerza, a la potencia, y te vuelves un poco enemigo del mundo también. O sea, creo que es un poco el otro lado, ¿no? Y puedes vivir también como con esta sensación del todos me están engañando, un poco, no sé, como Sí, o por qué he sido alerta. engañado tan, Claro, claro. tan Entonces, brutalmente, sí, ¿no? sí. Sí. eh, y estaba pensando, esto de los reptilianos, que la otra vez vi un video, ¿son estos que mueven sus ojos en lateral? Sí, sí. ¿O eso es algo ya que se ha armado? No, sí, porque sus ojos, en vez de tener el iris, digamos, de sus ojos, es vertical. Como un cocodrilo. Claro, como un reptil realmente. Y ellos inclusive son diferentes alturas, diferentes colores, diferentes rangos. Inclusive dentro de los reptilianos también están los que son más benévolos o más evolucionados, ¿no es cierto? Es como Espiritualmente. todo, claro. Dentro de ellos mismos también están los que han ido evolucionando más que otros y están más de O sea, otro lado. no son solo malos. Claro, totalmente. Ahora, un tema que es clave en esto, porque yo sé que todo esto suena raro realmente, como me sonó a mí en su momento cuando lo empecé a escuchar, ¿no? Porque probar, ¿quién lo puede probar? Pero yo siempre digo lo mismo, no me crean para nada. Simplemente analicen, empiecen a investigar, a leer y saquen conclusiones. Y lo que les resuena más, a mí me resonó de esta manera y por eso yo traté, porque esto es larguísimo y ahora vamos a seguir en el tema, pero yo traté de ordenarlo. Por eso te hablé de las civilizaciones, de cuando apareció el Homo sapiens y cuando aparecen estas razas. Para tratar de ordenar un poco, de ahí en adelante, por supuesto que estas primeras razas, cientos de miles de años, el Homo 70.000 años, los otros no sé cuánto, pero son ciclos y ciclos de vida, ¿no? Pero sí me sonó tiene un poco de sentido el mundo que vivimos. Yo antes no le veía sentido al mundo que vivimos. ¿La organización? ¿Te refieres a cómo está organizado el mundo? No solo cómo se ha organizado, sino cómo nos han influenciado los seres humanos. Desde lo negativo. Desde lo negativo. Entonces antes yo decía, ¿por qué este pata es así, conflictivo? ¿No? El otro es simple, tranquilo, toda la vida le pasa por encima. ¿Y por qué estas cosas? ¿Y por qué esta negatividad? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué tenemos miedo? Entonces, tantas cosas que me preguntaba y a mí me resonó esto. Como decir, bueno, acá puede ser el motivo. Y a mí me resuena mucho, al margen de las razas, si son reptiles, cómo son, cómo no son, qué cara tienen, al margen de... Me resuena mucho el tema cuando aparece la hibridación y las familias que son humanas. Porque esas familias que aparecen X época, después las vemos en el origen del petróleo, en el origen del dinero, en el origen de las grandes organizaciones Como que justo manejan. ellas.
Claro, los grandes presidentes de Estados Unidos, Rusia, de las grandes potencias. ¿Y hay nombres históricos conocidos? Bueno, se dice que los presidentes, por ejemplo, todos los históricos, por lo menos de Rusia, de Estados Unidos y alguna otra potencia, puede ser China, no sé, sí son todos puestos, son todos orientados por ellos. Bueno, ahora tiene que estar porque o sea, en definitiva son marionetas siempre, pero esas marionetas son los visibles, son los que nosotros denominamos corruptos, pero en definitiva muchos de ellos ni siquiera conocen quién está en la sombra. Al Big Boss. Exacto, pero sí, de inicio, desde sus familias, han aprendido a que yo tengo que tener poder y tener dinero y me importa nada el resto. Si lo puedo pisar, lo piso, ¿te das cuenta? Y así es como se ha creado el mundo, ¿no? Como se ha orientado el mundo. Pero ¿no te parece que eso también nos coloca en un estado de alerta constante? Con todo ya, pues, porque si nos dominan todos, estamos alerta de lo que comemos, de lo que vemos, de lo que oímos, no sé, ahorita podrían estar vigilándonos. Te voy a poner, bueno, hay montones de ejemplos, como te decía, el dinero, ni hablar, las religiones, la política, bueno, pero un tema clave es la alimentación. Se dice que el ser humano, nuestra contextura física, no está hecha justamente para consumir animales, para consumir carne. ¿Ya? Y más allá del tema de conciencia, de la matanza de un ser vivo y todo eso, estamos hablando de que nuestro aparato digestivo, nuestros intestinos, no están preparados para el consumo de carne, para la ingesta de carne. Entonces, de ahí se pueden justificar muchas enfermedades en muchos estados. Y si tú me preguntas, pero ¿cuál es el fin? El fin justamente es que al consumir carne, nosotros nos densificamos. La carne nos densifica, nos pone menos volátiles, menos espirituales, menos conscientes. Entonces, ese es uno de los grandes fines de por qué en nuestra alimentación está la carne. Justamente para tenernos ahí aplastados y que nos cueste estar en un estado más de conciencia. O sea, un vegano, un vegetariano tendría menos agresión. Por lo menos iría, porque también tiene mucho que ver con su karma, todo lo que viene viviendo, que eso también influye, pero sí estaría más cerca de ir saliendo a otros estados de conciencia. El cómo una persona es viene influido de varios factores, o sea, muchos factores, ¿no? Uno de ellos puede ser la alimentación, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio que ha comprobado que la ingesta de azúcar, la no ingesta de azúcar en la mañana favorece mejores estados de ánimo al iniciar el día, por ejemplo, ¿no? Y así, un montón. Pero claro, yo creo que, y lo veo en mi chamba, la forma en la que te has criado y en la que te has desarrollado es inevitable, claro. Es el 70-80% de cómo tu personalidad está conformada, ¿no? De ahí se suman algunos factores biológicos, sociales, ¿no? y contextuales, pero genéticos también. Pero es eso. Ahora, sí me hace pensar un poco en cómo la humanidad funciona, porque los seres humanos, y esto ya puede ser un poquito contra de lo que tú planteas, porque sí, los seres humanos, así como tenemos tendencias, que en psicoanálisis le llamamos pulsiones, por ejemplo, ¿no? Y deseos, ¿no? Tenemos deseos, aspiraciones, ¿no? Somos egoístas, no queremos las cosas para uno, ¿no? Eso del bien común es algo, una construcción social, no necesariamente nos nace, ¿no? El bien social mientras yo esté bien también, ¿no? Siempre. Pero así como tenemos eso, también tenemos la tendencia a explicar las cosas. Siempre fue así. El ser humano, cuando tenía frío y salía un sol que lo abrigaba, y que cuando estaba hacía que las estaciones cambien, y cuando llovía hacía que los cultivos crezcan, le llamaba a Dios, ¿no? Y así se han creado un montón de dioses. Las religiones se crearon a partir de la creencia de Dios y una tendencia natural del ser humano a explicar por qué existe,
por qué ocurren cosas que llamaron sobrenaturales en su momento. Entonces, esta tendencia que tenemos a explicar las cosas, creo que también un poco va en la línea de poder explicar el mundo contemporáneo, ¿no? O sea, no me parece como descabellado pensar que también, así como hay espacios vacíos en quien nos controlan, se puede crear como que una narrativa en donde nos controlan reptilianos. Pero me parece como también una tendencia natural tratar de encontrar la explicación del por qué carajo somos como somos y por qué tenemos esta sensación de estar como, sí, pues, sometidos por un sistema, sometidos por estados, ¿no? Bueno, el hombre se dice que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Llamarle Dios a lo que creas, sí. ¿No? No importa. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, de alguna manera somos perfectos también. Lo que pasa, ahí es donde viene el tema. Nosotros somos perfectos, pero si de cero nos ponen un velo, no sabemos nada y nos largan en un lugar y ahí vamos a ir tomando las tendencias de quienes marcan las leyes, quienes te educan, quienes te alimentan. Es inevitable. Entonces uno va a ir trayendo todo eso. ¿Y qué tanto se puede hacer en esa línea que planteas? ¿Qué tanto se podría hacer para, no sé, combatir, para ponerse en guardia frente a los que nos quieren dominar? Lo que te dije recién, simplemente tratar de trascender. ¿Cómo se trasciende? Tratar de, bueno, teniendo otro tipo de mejorar tu alimentación, alejarte de todo lo negativo. Yo, por ejemplo, tengo una frase que le he aprendido, y bueno, no te digo que esto sea el sumo, pero a mí me ayuda. Al ser humano le vienen permanentemente pensamientos negativos, permanentemente te llegan por diferentes tipos, por miedo, por trabajo, que te falta, que no, que esto, que el otro. Cuando llega un pensamiento negativo, yo automáticamente cancelo pensamiento negativo, digo. ¿Cómo? Cancelo, yo mentalmente digo cancelo el pensamiento, no lo digo en voz. No, o sea, dices internamente cancelo ese pensamiento negativo. Esto o lo otro. Ese pensamiento negativo que me llegó, por uno positivo que sea todo lo contrario, ¿no? De bienestar, de tranquilidad, de paz, de lo que sea. Entonces, es como que darle vuelta a eso que te invadió, ¿no es cierto? A esa negatividad. A mí me funciona bastante. Por supuesto que así todo, tengo días que me levanto depresivo, y no sé por qué, claro. Y bueno, influirán en energías que ni sabemos por qué están, infinidad de cosas. Pero esa es un poco una manera de ir trascendiendo, ir tratando de alejarte del reality show, de la televisión, de las noticias de muerte y violaciones todos los días, que es todo negatividad, entonces de las personas conflictivas que te rodean y que son muchas, entonces tratar, saliéndote de todo eso es una manera de ir trascendiendo y empezar no solo a evolucionar, sino a despertar en conciencia. Pero por ejemplo, ahí, claro, son como hasta mecanismos de autocuidado también, ¿no? De poder como descontaminarte de efectivamente, y ahí sí creo que coincidimos, de tantas propuestas contaminantes que tiene la sociedad también, claro. ¿No? El morbo, un poco el tiempo libre, que se puede sí usar a veces para no pensar, yo creo que eso es válido, gente que quiere usar su tiempo libre para no pensar y tomarte una cerveza, verte un show que no te va a nutrir culturalmente, no todo es eso, pero todo el día no nutrirte también creo que es como, ya, pero claro, a ver, ¿cómo sí te estás nutriendo, ¿no? Entonces, o sea, por un lado eso, pero hay un peligro ahí, porque por ejemplo, si hay cosas que nos están insertando, por ejemplo, la medicina también puede ser un aspecto peligroso plantearlo únicamente así, creo, o sea, únicamente así. Mira, la medicina diste en el clavo, la medicina es uno de los grandes temas, pero ¿por qué? Porque una de las grandes potencias mundiales son las farmacéuticas, las drogas, ¿no? Que ellos fabrican. Y ahí viene la polémica porque, claro, en otras épocas, la época de nuestros abuelos o más atrás todavía, en mi caso, el hombre moría, el hombre me refiero a hombre-mujer, ¿no? Moría, no sé, a lo mejor en un promedio de 65 años, 60 años. Y hoy, entonces la gente hoy que no sabe nada de todo esto, lo primero que te dice, sí, pero ahora el nivel de vida es 80 y pico. Sí, pero ¿y por qué? Porque también a ellos les conviene tenerte vivo hasta determinada edad para seguir enchufándote la medicación, ¿no es cierto? Al margen de los temas de la negatividad.
al margen de eso, que eso también es cierto lo que tú Ah, dijiste, pero ¿cuál es su negocio? Venderte sus medicamentos. Entonces, si tú te mueres a los 50, a los 60, ya uno menos. pero mira, a ver, esto es interesante porque tú estás planteando que prolongar tu vida desde los líderes mundiales Claro, ha sido por ese tema. no son buenos. Y para ellos les fue contraproducente también eso, porque uno de los temas ahora de la Agenda 2030 era plantearse la cantidad de seres humanos que hay en el mundo, porque ahora también los jode, ¿no? Porque tener que las jubilaciones, bancar, ¿no? A determinada gente que sigue Claro. viviendo, Ya estamos en 8.000. claro, también, pero vamos al otro Millones. tema, al tema de la medicina en sí. Claro. O sea, una persona que no cree en esto, lo primero que te dice, sí, pero ahora la gente, entonces no te tires contra la medicina, porque ahora gracias a todos esos medicamentos, la gente se prolonga más la vida, porque hay otra prevención. Bueno, pero ¿por qué? Porque a ellos les conviene, pero no porque sea lo bueno, porque... Claro, pero dirías entonces, porque sí creo yo he escuchado gente que es casi como ya entonces antivacunas, anti todo, Bueno, claro, yo y eso soy ya uno de es ellos, creo pero yo no me he vacunado, pero... no, anti todas las vacunas. Claro, sí, bueno, hay algunas que a lo mejor son realmente buenas, ¿no? Claro. Porque a lo mejor son necesarias O sea, para prevenir. tétano, polio. Claro, no, tampoco es ser irrealista. Ajá. Pero a lo que voy, mira, yo te doy un ejemplo. Uno tiene seguro, se atiende con el médico. Sale del médico, el médico te receta, vas a la farmacia generalmente de la clínica a comprar. Estamos en una cola 10 personas, cuando llegamos a las cajas que nos escuchamos todos pedimos lo mismo. El candesartán para la hipertensión, las atorvastatinas para el tema de la glucosa, qué sé yo, el alopurinol para el ácido úrico. Todos estamos enfermos de lo mismo. Entonces, Comenten los médicos acá. de alguna manera te estás dando cuenta que está siendo inducido al consumo. Ujú. Y inclusive los rangos, que antiguamente, por ejemplo, un rango De laboratorio te refieres. de laboratorio, antiguamente, yo me acuerdo la época de mis padres o mis abuelos, un rango de glucosa era a partir de 140. O sea, a partir de Ahora es 140 120, para creo. arriba, ahora es 120, entre 115 y 120 ya Ahora sos pre. han creado prediabéticos. Antes sos pre, 120 ya sos diabético. Entonces, también esos rangos han sido bajados justamente para medicar, ¿no es cierto? Para medicarte, ¿no? De más. Claro, para medicarte de más. Ahora, ¿qué pasa? Toda esa medicación que no es natural, porque está hecha a base de químicos, de drogas, te joroba tu organismo y tu cuerpo en un montón de cosas. Tú fíjate, por ejemplo, en comparaciones con Estados Unidos, que es uno de los países top Claro. en drogas, en farmacia, en todo, es el país que más gente muere de cáncer, que más gente muere del corazón, de ACV, y en donde supuestamente la población tendría que estar más controlada con su alimentación, con todo, por una cuestión de avance, de tecnología, de cultura, es donde vos ves a todos gordos así. Y toda su alimentación es chatarra, es grasa, es asquerosa. Entonces, ¿en qué Pero eso estamos? no tiene que ver con una libre elección también de las personas a hacerlo. Sí, pero esa libre elección está inducida. O sea, No hay libre elección. Cada 2 metros tenés un McDonald's ahí con la hamburguesa chorreando el queso. O sea, también de alguna manera está inducido todo. A eso es lo O sea, que el voy. marketing. No digo que te la pone a abrir la boca y comer. Claro. No, uno. O sea, ¿tú pero ahí crees? está la gran viveza. Ya, de pero ellos. claro, pero tú estás planteando que nos venden la fantasía de tener libre albedrío. Claro. De hecho lo tenemos el libre albedrío, porque nosotros somos los que decidimos, es lo que elegimos. Pero una cosa es elegir en un mundo donde todo es para el bien y no en un mundo donde te están induciendo para beneficio propio. ¿te Ahora, das yo cuenta? creo que igual yo soy de la idea de que no somos libres, ¿no? O sea, no es que somos, a ver, no somos libres en el sentido de nuestro libre albedrío, yo creo que está determinado por nuestro inconsciente. Yo creo que uno tiene maneras de comportarse, de relacionarse y de actuar que responde a patrones, que ya todos los tenemos, ¿no? Por eso nos relacionamos, hacemos amigos de un cierto tipo, nuestra pareja es de determinado tipo, suelen tener patrones, ¿no? Nos juntamos con cierto tipo de personas y con estos otros no, con estos ponemos más distancia, con estos más cercanía. Entonces tenemos una serie de patrones.
Ahora, esos patrones sí se codifican a partir de lo que decías hace un rato, ¿no? De cómo te han creado y de cómo te ves estimulado por la sociedad también. Claro. ¿No? Creo que ahí lo complicado, ¿no? Es hasta qué punto las personas estamos siendo influenciadas y eso sí es algo real y que el marketing lo confirma, ¿no? O sea, el marketing es una herramienta de seducción. Para consumo, claro. Para consumo a partir de los deseos y necesidades del ser humano, ¿no? Incluso ahorita que estamos conversando, acabo de poner mi celular en modo avión, pero no sé si el modo avión impedirá que me escuchen. Por ejemplo, que es algo real, ¿no? Creo que cuando aceptas los términos y condiciones de Facebook o de WhatsApp, tú estás aceptando que tu micrófono siempre esté activo. Por eso ahorita, si mencionamos una marca, seguro me sale publicidad. Claro, claro, tal cual. ¿No? Pero claro, o sea, yo creo que, y es algo de cómo lo vivo yo no vivo tan agresivamente este marketing, esto que me induce Claro, a consumir. claro. O sea, ¿no? Es mi Claro, manera de verlo. yo tampoco, pero Ya. también puede ser que esté en tu estado de evolución actual, ¿no? Que ya vas dejando un poco todo eso, pero hay un gran porcentaje que no. Bueno, eso, Eh, el consumismo puro y asqueroso. Claro. Ese del... Salió el nuevo celular, vamos con todo. Sí, Salió el nuevo sí. esto, una Big Mac, vamos. Ahora, un punto importante que tocaste del libre albedrío, para que la gente también entienda, nosotros en función de cómo actuamos, con ese libre albedrío inducido o no, es también cómo vamos a evolucionar, cómo ascendemos en la cadena de evolución. A ver, ¿cómo Porque, así? claro, si nosotros actuamos mal, porque tenemos libre albedrío y hacemos lo que se nos antoja, si actuamos mal, también en vez de evolucionar así, vamos a subir así nomás, ¿te das cuenta? Porque esto que actuamos mal lo vamos a tener que saldar de alguna manera. Entonces, ese libre albedrío es importante como uno lo va manejando en nuestro grado de evolución. Y una pregunta que hace todo el mundo, ¿por qué si hay razas, así como hay razas negativas, están las razas iluminadas? Ah, ¿no? también hay los buenos. Por supuesto. ¿Pero están? Están, pero justamente por no tocarnos nuestro libre albedrío, ellos no participan. Ellos a lo sumo tratan de ayudar o de... ¿Tú has visto esta película Eternals de Marvel? No, Ya. no la he En visto. Eternals plantean que habían dos razas inicialmente, los Eternals y los Deviants. Los Eternals eran seres humanos, ¿no? Y los Deviants eran como... Es interesante porque eran como reptiles, unas cosas feas, ¿no? Pero monstruos. Entonces los Eternals peleaban y mataban Deviants, ¿no? Esa era su chamba. Una vez que terminaban su chamba, el ser humano siguió desarrollándose, pero ellos quedaron un poco al margen y eran una raza mucho más evolucionada, ¿no? Que le respondían, por cierto, a un otro más grande, más poderoso, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Pero me ha hecho pensar mucho en eso, porque es como que siempre hay los buenos que prefieren no intervenir y que cada uno se haga cargo de esto, y los Deviants que están como más bien... Si ellos intervinieran de un plumazo, por categoría, por tecnología, por lo que sea, de un plumazo, borrarían, claro. A los reptilianos. A los negativos, sea quien sea, reptiliano o quien sea. Pero justamente no pueden hacer eso, y ahí es donde yo entiendo donde entra la parte del libre albedrío y de la evolución, es justamente para que el ser humano por sí solo salga de todo eso. Pedro, ¿y cómo se sabe esto? O sea, porque claro, entiendo que es una organización que viene desde hace milenios, por no decir millones de años, el cómo la humanidad se ha ido configurando, pero ¿cómo ahora tú, por ejemplo, llegas a saber esto? O sea, ¿de dónde viene la fuente de información? Mi fuente de información es haber leído desde origen libros y libros que ni siquiera tocaban estos temas, pero ya te iban hablando o induciendo de fuerzas malignas, oscuras. Y para mí un gran despertar yo lo tuve con un gran comunicador y escritor también, que es David Icke. ¿Ya? David Icke es un inglés, fue arquero de fútbol.
Ah, O sea, era arquero de fútbol y atajaba en uno de los equipos conocidos inclusive. Y él justamente hace un viaje al Perú donde despierta. O sea, estuvo en Machu Picchu, estuvo recorriendo todas esas zonas místicas y le llegó un despertar y una especie de, los apus de información. Empezó a meterse en el tema, empezó a viajar, a interiorizarse, y él tiene algunos libros, el Gran Secreto creo es uno de ellos, que yo lo leí, y donde empieza a hablar de los reptilianos. Yo no tenía ni idea quién eran los reptilianos, pero más allá del reptiliano en sí, de estas entidades negativas, cómo funcionan y cómo han manejado el mundo desde origen sin que el ser humano se dé cuenta de nada. Claro. Ahí es donde yo comienzo a despertar en el tema y bueno, y seguir leyendo por otros lados, ¿no? Y sacando conclusiones, porque no todos dicen lo mismo, no todos coinciden con la misma fecha, no todos coinciden con las mismas razas, ¿te das cuenta? Entonces, eso es muy difícil, porque ¿cómo justificar? Yo te digo cientos de miles de años, ¿y cómo te lo justifico? ¿Qué sé yo? Es lo que se dice. Claro, no hay un carbono 14 Claro, reptiliano. claro, claro. Inclusive, yo mismo, donde se me crea un poco de confusión, es lo que te explicaba hace un rato. Si había una raza dentro de ellos, que fue la que se instaló en Estados Unidos y que fue digamos, lo que son los de derecha, vamos a decirle así, o los capitalistas, y la otra que es la que se instaló en Mesopotamia, en Asia, en Rusia, y que son los de izquierda, vamos a suponer que son dos facciones, pero ninguna de las dos son buenas. O sea, a lo sumo luchan entre ellos por el poder. Hoy el poder lo tienen repartido, a lo mejor una más que otra, pero luchan por el poder y todas van hacia lo mismo, hacia la oscuridad. Entonces, a mí ahí es el punto donde me cuesta, pero yo sé que se está peleando por el ser humano. Yo sé que por el ser humano se están haciendo cosas, no desde ahora, desde hace muchos años atrás, que son los que te decían los militares, los sombreros blancos. ¿Quiénes son verdaderamente? ¿Te das cuenta? Ahora, los sombreros blancos no tienen que ver con los cuerpos de paz de la ONU, como decías, es otra cosa aparte. No, totalmente aparte, al contrario, están y fuera. Eso tiene que ver con esto, como Men in Black, de los hombres de negro, yo sé, en algún momento he leído en mi adolescencia, en donde me interesaba mucho este tipo de temas, que habían como gente que sabía cosas importantes y que los visitaban unos hombres internados de negro, grandes y altos, y que esas personas nunca más se las volvió a ver. No sé si has escuchado eso. Sí, es que hay tantas versiones, inclusive de abducciones. Sí, que van en esa línea, ¿no? Y por ejemplo, se habla mucho de los grises. Ya. Los grises que son supuestamente la cabeza grande con los ojos así bien el clásico extraterrestre. El clásico extraterrestre. Supuestamente los grises son humanoides creados por los reptiles, es como si fuera la raza esclava de los reptiles. Ya. Y son los que ejecutan, los que si te tienen que abducir. Sus sicarios, Claro, los que ejecutan las órdenes, ejecutan. las órdenes de los reptiles, ¿no? Si te tienen que abducir, si te tienen que, no sé. Eso es otra raza. Ahora, también se habla de una raza insectoide, de una raza urma, que son felinos, que supuestamente esos son buenos, pero... Como los Thundercats, ¿no? Claro, pero realmente esas razas no es que estén peleando acá para salvarte. ¿Te das cuenta? O sí, no lo sé. Están en sus propias notas, cada uno en sus propias guerras, en sus intereses particulares. De hecho, de los Urma se habla como una raza superior como guerreros, ¿no? Pero todo esto que me cuentas, a mí sí me hace pensar en conflictos muy humanos. De poder, de economía, claro, no sé, ¿no? Pero justamente, ¿de dónde viene? Claro, lo que tú planteas es que no es nuestro, no es propio nuestro, es implantado. Claro, nosotros fuimos creados y a lo sumo se nos dio la capacidad con el ADN de razonar, de pensar para poder evolucionar. Uh-huh. Y de ahí en adelante es donde aparece todo lo demás. Uh-huh. Entonces, mira, yo en algunos momentos he tenido tantos debates y más que debates, a veces polémicas, ¿no? Yo, por ejemplo, en una reunión de mujeres, una vez, eran como 8 o 9 mujeres, ¿no? Y yo justo llegué de trabajar y estaban reunidas y estaban dándole al hombre, porque son esto, pues una porquería, una basura, y yo caí ahí, viste, justo. Tú eres hombre. Claro, entonces, pucha, digo, claro, ¿cómo luchar contra todo, no? Entonces, sí, porque ustedes, esto, el otro, aquí, allá.
Entonces le digo, bueno, yo no sé cómo me defiendo. Digo, yo le voy a hacer una pregunta, le digo. A nosotros, ¿quiénes nos llevaron a la panza 9 meses? A nosotras. ¿Quiénes nos educaron, más allá de que nosotros como padres también educamos? Pero ¿quiénes nos educaron básicamente? Nosotras, porque si nosotras, las madres, ¿de qué se quejan? Ah, ya, hiciste la... ¿Te das cuenta? Si ustedes nos educaron y ustedes nos llevaron en sus entrañas, entonces ¿de qué se quejan como somos nosotros si nos educaron ustedes? Quiere decir que no nos educaron bien. Y ahí me paré y rajé, ¿viste? Y ahí que todo un loquerío. Pero a lo que voy es lo siguiente, que la cosa a veces es cómo nos han inducido. Yo te voy a hacer una pregunta de morbo. Si, no sé, si tú salieras, por ejemplo, con la mujer de tu hermano, puta, déjate de joder. No, eso es morbo, ¿no? Claro. Totalmente. Pero ¿y por qué es morbo? Porque a ti de chiquito te han Hay explicado, una moral. has visto que hay una Claro. moral y hay una cierta forma que eso no corresponde. Sí. Ahora, si tú de chiquito te crías en una sociedad que eso sería como tomar un café nosotros, simplemente una atracción, una diversión y que no está mal, si te hubiesen educado así, ¿sería morbo? No, pues. No. Entonces, te estoy haciendo una comparación de un tema extremo, ¿no? Pero estás hablando de que... pero estás hablando de un tema que tiene que ver con que la moral es una construcción social. Todo es una Todo es una- construcción. Entonces, por eso que te digo, ¿qué está bien y qué está mal? Para mí, lo que está mal es realmente cuando tú le haces daño a alguien a sabiendas. Porque yo te puedo hacer daño, a lo mejor por mi manera de pensar, y a lo mejor te afecta, pero yo no te quiero hacer daño, ¿te das cuenta? Eso es un daño que no tiene nada que ver. Pero si yo a lo quiero lastimar, le voy a decir, le voy a hacer tal cosa para lastimarlo porque sé dónde le duele, ahí te estoy haciendo verdaderamente un mal, Claro. un daño. Entonces, eso para mí es lo que está mal. Lo demás es todo inducido, ¿te das cuenta? Es todo lo que hemos aprendido. O sea, ¿tú sí crees que hay un grado de moralidad real, en todo caso, no sé si es real, pero como una especie de innato, pero hay una moral aprendida? Claro, que mucho tendrá que ver con cosas reales que están bien. No digo que eso tenga que ser lo correcto. Pero ¿no? puedes poner un ejemplo, por ejemplo, o sea, como para la diferencia, ¿no? Porque creo que cuando dices viene de algún lado, viene de los que dominan. Claro, justamente, por ejemplo, desde la educación. Si de la educación te la plantean ya con ciertas restricciones morales, entonces, bueno, tú ya creces con eso. Pero, Ya esto está mal. pero una esto restricción está moral bien. es, por ejemplo, no matar. Claro, pero ese es un tema extremo. Ya, por Pero, eso. Entonces, ¿qué sería un...? Por ejemplo, vamos al tema sexual, Ya. vamos al sexo. Entonces, todo lo que hemos aprendido y por el cual creemos que esto es morboso... Como esto la no. religión, no masturbarse, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Entonces, todo eso es educación, es lo que hemos aprendido. Y está bien o está mal, Ujú. es discutible. Ujú, Porque ¿a quién le haces daño? ujú. Ah, ya entiendo. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso voy yo. El daño, el matar, el lastimar a alguien o hacer algo afuera de la voluntad de la persona, eso está mal. Pero ¿no te parece que la sociedad en gran parte de Occidente se ha configurado más o menos así también? Sí, yo creo que en Oriente ha estado, digamos, más cerca de lo místico, ¿no? Más cerca Sí, de lo tiene espiritual. otra de alguna espiritualidad manera. y en algunas regiones, por ejemplo, de países más ortodoxos o tribus, ¿no? He visto como que había, no sé, castración femenina, había como Claro. aspectos bastante violentos, Sí, ¿no? muy fuertes, violentos claro. y fuertes con la mujer, ¿no? La mujer y las limitaciones, ¿no? O cuando moría el marido, la mujer tenía que meterse con el líder de la tribu, cosas así. Sí. Pero a ver, entonces para ir redondeando, yo creo que la posibilidad de que nos dominen está no desde un lugar extra humano, ¿no? Por no decir terrestre, porque en todo caso los reptilianos estarían en la Tierra, pero por no decir extra humano, creo que son motivaciones e impulsos humanos, la rivalidad, el odio, la envidia, el control, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo netamente humano. Evidentemente hay poderes que están dominando el mundo, ¿no? O sea, económicamente, la otra vez creo que te decía que hay como, lo que tú dices, que ven esa línea, ¿no?
6 a 10 familias o grupos de poder grandes, ¿no? Que tienen acciones en empresas muy, muy grandes a nivel mundial. Y desde ahí nos dominan, pero creo que son humanos. Tú no ves influencia de, digamos, de otras razas. No, yo creo que son seres humanos haciendo lo que los seres humanos hacemos, ¿no? Que es dominarnos entre nosotros, ¿no? ¿Y tú cómo ves, por ejemplo, trasladémonos a la época eso de origen de las pirámides y todo eso? Yo creo ¿Cómo se hizo todo eso? Sí, yo creo que los seres humanos, cuando no encontramos explicaciones cognoscibles, o sea, que se pueden conocer, siempre le vamos a atribuir algo o de muy arriba o de muy afuera, ¿no? ¿Por qué Moisés caminó sobre el agua? Porque tuvo que ser Dios, pues. No es que una región se secó. Sí. ¿Qué era eso que pasaba? Era Dios, pues. No, se llamaba estrella fugaz, ¿no? Se llamaba tal. O sea, creo que siempre vamos a encontrar, o sea, por ejemplo, a los españoles les daba miedo, a los europeos les daba miedo venir a esta parte del mar a América, porque pensaban que estaba llena de dragones y monstruos. Claro, había gente. Entonces yo creo que va en esa línea. Entonces yo creo que frente a limitaciones para conocer estrategias de ingeniería, de arquitectura y de desarrollo de civilizaciones pasadas, la explicación extraterrestre, extrahumana en todo caso, es mucho más... Puta, qué bacán. O sea, ahora tú piensas que en ese momento había la capacidad, el ser humano estaba desarrollado más que ahora, digamos. Técnicamente, ¿no? O sea, igual se hacen edificios grandes, ¿no? Pero claro, habían otros tipos de técnicas, ¿no? Y al no tener un registro más que pictórico, en el caso de los egipcios, por ejemplo, o los mayas, que tenían como estas cosas, que también son representaciones de ese tipo, no había escritura. Al no tener escritura no tenemos la bitácora de construcción de Giza, ¿no? Pero tenemos como eso. Y hay como propuestas de cómo se pudo hacer. O sea, yo sí creo que el ser humano es eso, porque finalmente creo que también eso nos quita un poco, es un poco mi forma de verlo, de reducir un poco la capacidad del ser humano para crear, ¿no? Creo que pienso eso, ¿no? Que creo que es algo humanamente posible. Sí, totalmente, claro. Y creo que ahí diferimos, en todo caso. Sí, por supuesto, pero es razonable, sí, claro, también lo que tú dices, ¿no? Y de pronto, para el 70 o el 80% de la gente, es más lo tuyo que lo mío. No lo sé, ¿ah? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque estos temas muy pocos los abordaron. O sea, no hay mucha gente que los haya abordado, a la profundidad. Como para decir de pronto, creo en esto, creo en lo otro, ¿no? Sí. Porque en definitiva también lo que yo no puedo yo nunca me crucé con un reptiliano, no puedo justificar nada. O no sé, pero me guió por lo que fui investigando, leyendo, ¿no? Y claro, lo que me resuena. Pero sí, también es válido. Y dentro de, yo sé que estamos terminando, pero ahí han quedado adentro un montón de temas fuera de lo que te decía, claro, del extraterrestre o no, que es las religiones, la economía, el dinero, la educación, la salud. Las esferas de la vida, en todo caso. Dentro de cada una de esas cosas, la política. Hay infinidad de cosas que son las que nos han llevado a como estamos ahora, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, quienes lideran el mundo, creo que ambos coincidimos en que a nosotros tratamos de que no nos lideren quien nosotros pensamos que nos lidera, en todo caso, ¿no? Yo, como te digo, las pulsiones, la decisión propia y ser consciente de lo que te está pasando y estás sintiendo y cómo funcionas, ¿no? O sea, yo al ser terapeuta me dedico a eso también. Claro. Y creo que tú lo ves desde otro lugar en donde más bien tiene que ver con mapearte a ti mismo, pero también mapear cómo tú te ves influenciado por estos que pretenden influenciarte. Exacto. Bueno, y a ustedes quién los domina, quedará en su cancha mirarlo y investigar este tema que es tan atrapante, ¿no? Que sí, claro, y es bien bacán. Bueno, por ahora nos vamos a quedar ahí entonces. Bueno, será hasta la próxima. Que Chao. sigan bien. Chao.